¿Vos te imaginás lo que significa familiarmente No, ir a Junín? es un movimiento grande. Por eso, entonces, digo, falta una pata. No estoy hablando de información, estoy hablando también de entender las situaciones. Y el caso del chino, Romero sobre todo, otra vez nos pone en consideración lo que quería traer como tema del día. Otra vez nos pone como en consideración lo poco que han rendido los jugadores que han vuelto a nuestro fútbol. Y esto no es nuevo, esto tiene años, años y años para atrás. Sí, en nuestro fútbol y en el fútbol en general. Mucho en Córdoba, que rindan las vueltas. Digo, no sé, en el último tiempo, si querés, hacemos el recorrido. Yo digo que es siempre históricamente, porque si querés, me voy a este caso de Luis Fabián Artime, cuando volvió a Belgrano allá en la B Nacional después de su paso por Perú. Hasta el Luifa no funcionó, digo, el goleador histórico del Club Atlético Belgrano en AFA. Pero el último caso que haya funcionado y que haya rendido en serio, me parece que Juan Carlos Olave, sin haber tenido un primer paso descollante, más que una aparición de un año en un gran nivel. Sí. Pero Volati, se tenía una expectativa. No sabés la expectativa que había con Volati cuando volvía. Y Volati no funcionó. Pero Germán Montoya no funcionó. Vamos al tiempo ahora más cerquita, y así puedo ir con todos, ¿no? Pero el más cerquita, Buffarini, Fabio Álvarez. Bueno, le queremos dar más tiempo a Celarrayán y a Bebelo Reynoso. Tendrá que ver con que los jugadores que han surgido todavía explotaron, si se quiere, más grandes. El Chino Romero explotó con Instituto jugando en la B Nacional. Sí. Me imagino que un jugador que explote con Instituto jugando en Primera División va a ser mucho mejor su paso. Por eso la expectativa es generada tanto por Bebelo como por Lucas Celarrayán. Sí, después tenés otros en un segundo nivel, Guido Mainero. Guido Mainero. Guido Mainero que no es esa imagen de Silvio Romero, pero sí, yo me acuerdo Bueno, de es un Fabio Álvarez. Guido es un Fabio Álvarez. Un Fabio Álvarez. Ahora, sí. Matías Suárez. ¿Se acuerdan lo que fue la locura de la vuelta de Matías Suárez en lo que era el local de 1905 en Cañada? Colas para entrar a firmar un autógrafo por la vuelta de Matías. Matías, para mí, en la primera vuelta tiene buenas y malas. De hecho, termina siendo vendido por $3 millones arriba, no es poca cosa. Después se convierte en figura del fútbol argentino. Fue, para mí por 2 o 3 años fue... No, y en Belgrano era la figura, pero la segunda vuelta de Matías, tenemos que decir que volvió para casi nada. Nada. Diego Novaretti volvió, sirvió desde otro aspecto, capaz que no desde lo futbolístico, desde otro lugar. Entonces yo la pregunta que me vengo haciendo constantemente es si no romantizamos mucho a los jugadores propios y esto de que vuelvan. Sí, pasa que también cuesta tanto que rindan algunos futbolistas y estas malas experiencias, che, traigo este, no me rinde ninguno, que vamos a lo seguro. Vamos a lo que en su momento me rindió y que capaz no te rinde. A ver, hoy, no sé, te pongo un ejemplo, Michael Santos. Sí. Te dice, Vela, che, ¿sabes qué te lo doy a préstamo? Vos dame a un pibe, dámelo, no sé, por ponerte un ejemplo, a Guido Herrera. Sí. Y yo te lo doy a Michael Santos. Y hacemos una diferencia de plata. Y el hincha te va a decir, obvio, es el máximo goleador extranjero en la historia de Talleres. Ahora, es un jugador que hace 3, 4 años viene en un nivel que se fue de Talleres. También me lo pregunto a mí mismo, y por eso lo digo así sobre la marcha, porque no tengo la respuesta. ¿No será también que nosotros exigimos mucho más a ese jugador que ha vuelto? Obvio, la expectativa porque tenemos está mucho más expectativa que el resto, porque digo, este Chino Romero, al lado de Cordero, la única diferencia es que a Cordero lo pusieron y al Chino no. No. O sea, bueno, pero ahí es cuando el psicólogo, viste, te dice muchas veces no centres expectativa en alguien. O sea, en una amistad, en una relación. Yo recién te conozco y digo, no, pasa que Diego es el mejor amigo que yo puedo tener por esto, por el otro. Sí. Centré tanta expectativa en vos que después la primera mala actitud que tenga vas a caer. Vos sabés que a mí ese es el tema. A mí expectativa. Me resulta, y hasta puedo decirlo así, me da bronca, porque claramente yo me encanta ser defensor de los jugadores nuestros, de lo propio, esto de romantizar, vivo romantizando porque los terminás conociendo, sabés dónde vivieron, dónde nacieron, cuál es su grupo de amigos, qué trayectoria hizo en nuestro fútbol, en nuestras cuestiones. A mí me da mucha bronca cuando veo que hay muchos jugadores que vienen de afuera que tienen muchas más chances que los jugadores nuestros, hasta que los que volvieron y que tienen nombre, y que se quedan sin esa posibilidad. Insisto, el ejemplo claro lo acabo de decir, Cordero, y si querés también te lo suma Suárez. Si querés también te lo suma Suárez en su momento. El Chino, yo quiero escucharlo al Chino, yo me imagino un Chino muy tranquilo, pero quiero escucharlo. El Chino no ha tenido muchas chances de tener 3, 4, 5 partidos seguidos, que Cordero tuvo ¿cuánto? ¿Cuánto jugó Cordero en este instituto? Llegó y jugó y no venía a hacer 5 o goles. 6 partidos. Sí. Y en esos 5 o 6 partidos el instituto se comió un técnico, porque se fue Troglio,
Y en esos 5 o 6 partidos, recién cuando vino la dupla del interino, salió del campo de juego. ¿Por qué no le diste los 5 o 6 Pero partidos? salió por lesión encima. ¿Por qué no le diste los 5 o 6 partidos al chino? Bueno, ese Si es Instituto otra, le iba mal, esa ¿por es qué no otra de se las discusiones? a Mainero? ¿Por qué no le diste ¿Cuántas a Klimovic? A Klimovic, más allá de que Klimovic venga de 2 partidos, Klimovic entra a jugar porque Cordero se lesiona, si no Klimovic no jugaba. Bueno. Y lo mismo pasa con Silvio Romero. También yo creo que hay cosas que nosotros no vamos viendo, pero esto en todo, no solamente con el Chino Romero, que es la cuestión física, lo que van midiendo por ahí Oldrá, por ahí Troglio, por ahí Miliki Jiménez y Martelotto, veían en el Chino Romero que no podía aguantar intensidad, correr a los 45, 60 minutos y Cordero sí te lo daba. Ahora, yo en Silvio Romero siempre vi un líder positivo, siempre vi un jugador. ¿Sabes lo difícil que debe ser con la espalda de Romero, siendo un ídolo en el instituto, llegando, siendo la gran figura, tener que estar en el banco de suplentes, viendo a Cordero jugar? Pero sí ser los super ídolos, Suárez y Chavarría el año pasado también se lo bancaron casi sin jugar. Y de hecho cuando Chavarría tuvo un poquito de más rodaje, terminó haciendo los 2 goles. Yo ya lo dije, para mí los más importantes, sobre todo en competencias internacionales, los más importantes de todos, que fue en Sao Paulo frente al Inter. Está bien, quedó ahí en el colectivo imaginario lo que sucedió con Talleres, que si Chavarría convertía ese gol, ni hablar de lo que pasaba con Chavarría. Yo no tengo duda que si Chavarría le convertía el gol a Talleres, Chavarría hoy es jugador de Belgrano. Yo no tengo dudas de eso. No tengo dudas de eso. Pero entonces, ¿sabes qué pasa? Porque claro, nosotros nos queremos comparar siempre con Estudiantes, con Newell's, con Central. Los vemos mucho más cercanos. O sea, nuestro fútbol es mucho más parecido a eso que a un River y a un Boca, que a un San Lorenzo, que a un Racing. Capaz que no tenemos las luces que tienen ellos, obviamente en Capital Federal, pero Estudiantes lo vemos así, Central y Newell's también. Y Central y Newell's y Estudiantes se jactaron mucho de eso, de repatriar jugadores, de que con la repatriación de jugadores le fue muy bien. Marco Rubén en Central, Escoco en Newell's, Maxi Rodríguez en Newell's, bueno, también la categoría de jugadores que estoy nombrando, Sebastián Verón en Estudiantes. Lo que pasa en Estudiantes ahora también, que han vuelto casi todos. En Estudiantes vuelven todos. ¿No nos estaremos apurando también, Joa? En Estudiantes vuelven todos, Ascasíbar, vuelven todos. Por eso, no nos estaremos apurando porque yo veo, no sé, a un Fede Navarro que se fue a Central, que acá no lo repatriaron. Y en Central, por las dudas, lo cuento, Central está en cuartos. Y juega de local. Gil en Huracán. El Colo Gil. Pero Gil. ni hablar de los formados por Fede Navarro, formado por Fede Navarro. ¿Vos te imaginás cuando le dijeron, che, tenés posibilidad en Argentina? Debe haber dicho, Talleres, y no, se fue. ¿Sabés lo que sería Fede Navarro para este Talleres? Recontra-remil titular. Pero ¿en qué planteás vos que se están apurando? No nos estaremos apurando nosotros en la vuelta de toda esta camada que han vuelto hasta acá. Hasta acá han vuelto muchos de los jugadores que se criaron con nuestros equipos en el ascenso. Se criaron con nuestros equipos en el ascenso. Vos decís que por eso el nivel baja un poco más. Y capaz los que se crían, ponele un Klimovic de acá a 10 años o a 7. ¿Cuál? Un Mateo, me decís. No, un Luca. Un Mateo. O no, Mateo también se crió ahí. Ah, vos decís un Maroni. No, digo porque a Lucas le falta un montón de rodaje todavía. Bueno, puede ser. Pero capaz que el Lucas Celarrazán se crió con Belgrano en primera. Sí. A Lucas Celarrazán le voy a pedir. Emanuel Reynoso tuvo un paso por Talleres en la B Nacional, fue un año, pero después jugó en primera y en primera le fue muy bien. Sí, bueno, entonces tengo más expectativa. Almudo Vázquez, que no creo que vuelva ya, creo que ya no va a volver a Belgrano, pero le tenía más expectativa. Obviamente, los Matías Moreno, los Cuti Romero, el propio, si querés, Amione. Troilo. Bueno, yo a Julio Buffarini, nosotros acá lo vimos crecer yo en el Argentino A. Sí. Y a Fabio también, Argentino A. Por más que después hicieron una excelente carrera, por eso digo, capaz que nosotros miramos a los nuestros mucho más arriba de lo que realmente están en sus niveles. Si bien fueron importantes, pero, che, mirá, el chino es goleador en Brasil. Y con el paso del tiempo te das cuenta que hay un montón de goleadores argentinos en Brasil. Sí, pero el chino logró para mí algo que es histórico también, que fue en Independiente ser el goleador histórico de campeonato de competencias internacionales en Independiente. Sí, yo creo que acá en el instituto le pidieron algo al chino que el chino no lo hizo en ninguno de sus clubes. El chino, vos lo pones adentro del área, yo no tengo dudas que hoy, si Instituto jugara para que la pelota llegue adentro del área para el chino, es uno de los mejores definidores del fútbol argentino. Le ha costado definir también. Yo creo que físicamente, lamentablemente se dio cuenta con el panorama que no le da, que lamentablemente el ritmo de primera división es muy difícil, muy difícil. Porque yo pensaba también en esto de los refuerzos, de salir a buscar. Siempre, o sea, ¿cómo convences? Ayer hablamos un poco de esto, pero ¿cómo convences a un jugador? Generalmente por volver al lugar en donde fuiste, en donde sos, en donde te van a querer.
en donde conoces todo, en donde caminás, no sé, por Barrio General Paz y conoces todas las calles, en donde vas a, no sé, a Zona Norte y te sabés la Martinoli y la Rafael Núñez y te sabés todo. Y no sos un jugador que venís de afuera y que recién estás conociendo Córdoba. Siempre lo comencé desde ese lado. Pero nos ha ido tan mal, porque encima la mayoría de ellos se van siempre antes de la finalización del contrato. Sí. Casi ninguno ha llegado a finalizar los contratos de las vueltas. No sé, Diego Novaretti, que se despidió. Sí. Persona no grata, ¿no? Por alguien. Alguna vez lo podré explicar a esa persona, ¿no? Que por qué fue hoy que forma parte de Belgrano. Esa persona, por qué en esa asamblea dijo, vamos a ver la moción de persona no grata de Diego Novaretti terminó jugando en Belgrano. La persona no grata, por Dios. Se retira por finalización de contrato, pero no sé, en instituto los últimos. Jorge Carranza. No terminó. Bueno, todavía tengo entendido que Jorge Carranza al instituto le pertenece, está como a préstamo. Hay algo de raro. La declaración enojado, bueno, con otro entrenador. Ahora Claro, no bueno, fue con dos entrenadores anteriores. Sí, sobre todo el bronco fue con Dabove. Mainero, Silvio Romero. Sí, de los últimos esos. De los últimos esos, después tenés que ver, bueno, Bocci. Pero Bocci no había empezado en instituto, Bocci volvió a Córdoba, pero no era instituto. De los últimos vueltas son esos tres. Sí. En Talleres, Julio Buffarini, Fabio Álvarez. Julio se fue muy mal. Fabio ahí, o sea, se fue con un destrato, si se quiere, bajó todo. De lo que volvieron, ¿no? Bueno, veremos ahora Emanuel Bebelo Reynoso si se va o no se va. Ya lo contamos que él venía por una situación personal. Veremos qué sucede con él. En Belgrano, la salida de Matías Suárez fue muy extraña a principios de este año. O sea, se estiró. Hasta que se terminó anunciando que no seguía. Hasta que no fue. Lo de Chavarría, si se quiere, fue un poquito más normal. Más atrás también, los regresos. Ahora veremos con el regreso. Fue muy corto el periodo que se fue, pero longo. Fue muy corto el periodo. Sí, Nahuel Bustos. Tenés bueno, que ver qué Nahuel, pasa con Nahuel Bustos, si continúa, si no. Sí, que en su momento no se fue mal, pero también se fue ahí medio como en las oscuras a San Lorenzo, en ese traspaso, en esa ida y vuelta. Nos está costando mucho esa rueda que gire, porque claro, nosotros nos hemos criado sin ver jugadores que surgían tanto de nuestro fútbol, Joa. Y cuando empezaron a surgir, cuando empezaron a llegar a niveles tan altos, Pastore, que nunca volvió, obviamente, por situaciones personales, Volati, el propio Dybala, Franco el Mudo Vázquez, Lucas Elarrayán, Emiliano Rigoni, Renzo Sarabia. Empezamos una lista, yo recién nombré, bueno, a Mione, nombré recién a Mateo Klimovic, que puede ser otra de las alternativas, a Maroni, ¿por qué no Gonzalo? ¿Será alternativo o no? En Talleres me cuesta un poquito más, porque muchos de los que se fueron de Talleres son jugadores no formados en Talleres. O sea, la gran mayoría que Talleres ha vendido. Pero tenés algunos. Sí, Santos es uno, Baloyes es otro. No, pero digo, tenés algunos formados, pero ya muy a futuro. Por Palacios, Studer. Pero recién se va. Por eso, muy es como Matías Moreno, recién se va. Pero pienso, vos lo nombraste a Santos. También lo podés nombrar a Baloyes. Bueno, Fragapane no volvió a Talleres, se fue por otro lado. El Colo Gil no volvió a Talleres, se fue por otro lado. Sí. Talleres trajo a Palacio. Porque Belgrano necesita defensores. ¿Y cómo no va a sonar el nombre de Amione? Si Amione, capaz que en el fútbol mexicano, vos lo repatriás, vuelve al fútbol argentino, vuelve a relanzar su carrera. Es una carta para decirle. Aunque el fútbol mexicano no sé si está tan abajo como nosotros estamos creyendo. ¿Abajo en qué sentido? ¿En lo económico no? ¿En lo competitivo? Muy para abajo. Pero lo que pasa es que, fíjate, Ángel Correa quiere firmar en Tigre. Por plata. Hay que ver si a mí me gustaría saber si Ángel Correa firma en Tigre y va al Mundial. ¿Vos escuchaste lo que dijo el ex jugador de Belgrano, Bruneta, sobre el fútbol mexicano? ¿Qué dijo? Que el fútbol mexicano en muchos aspectos es mucho más competitivo que el argentino. Mirá. Y él jugó en Arsenal, jugó en Belgrano, era muy pibito. A mí me sorprendieron esas declaraciones, porque yo pienso como vos, para mí, el fútbol mexicano, lo que pasa es que nosotros ahora, ¿quién te televisa el fútbol mexicano? Yo no veo un ESPN 7, más o menos. Porque no es competitivo, porque no está, porque no se consume, porque no... Bueno, pero mira... Aparte, lo ves trasladado en selección, en jugadores. Decime qué jugadores de México muy pocos. dan vuelta por el mundo. Pero ayer me quedé pensando en lo que vos planteabas, esto del rating que dio el fútbol argentino. Y pregunté a dos personas. Una persona que es muy importante con las OTT, que son estas nuevas formas de plataformas y la nueva forma de comercializar los derechos televisivos, que lo tenía muy claro, que en su momento quiso traer a Faplay hace como 10 años atrás al fútbol argentino, que la tiene muy clara, por eso que nadie le manda un abrazo grande.
Y le consultaba si él me podía averiguar, porque tiene una empresa que trabaja sobre esto, sobre rating, sobre números, sobre métricas, si se veía más el fútbol argentino en Brasil o el brasileirado en Argentina. Y yo creo que particularmente yo no me sorprendí. El argentino al fútbol brasileño no le da un tronco de bola al brasileirado. El brasilero al fútbol argentino sí. Sí, un par de partidos. Obviamente, pero te nosotros... Ve Boca, te ve River, porque hay hinchas del fútbol mexicano. Pero eso es lo que me sorprendió. Me dice, de River hay muchos partidos que se ven que yo no tenía idea y digo, nosotros acá, es casi imposible que alguien esté viendo, no sé, Vitoria Vasco da Gama. No, por acá de la única forma que se ve el fútbol mexicano es cuando... perdón, el fútbol brasilero es cuando, no sé, en el caso de Vegetti. Vegetti está jugando en el Vasco da Gama, listo, el hincha de Belgrano va y se pone a ver el fútbol mexicano. Sí, en realidad, Brasil, en realidad es imposible porque no encontrás dónde, tenés que buscarlo, no, sí, lo tenés que hacer por... Bueno, y lo que pasa es que también tiene los derechos muy contraídos. El fútbol argentino es vendible desde el paso de Boca a River. Porque, insisto, en Brasil hay muchos hinchas de Boca River o que se reconocen hinchas de Boca River o que si no son de Sao Paulo y de Boca... Está bien, pero Flamengo es el club más grande de todo Latinoamérica, el club con más socios, con más hinchas, con más todo. No, para mí Boca y River son más grandes que Bueno, pero no se ve. Y digo, y yo le preguntaba esto, che, Boca y River solamente, y me sorprendía de nuevo en la respuesta, no. ¿Y sabes dónde me quedó? En cómo ha buscado el fútbol brasileño tantos jugadores acá en Argentina. Bueno, pero eso no pasaba, es algo que está cambiando en el último tiempo y lo ha dicho el presidente ayer sobre también esta pregunta que le hacían de Ancelotti, de que va a dirigir el fútbol la selección brasilera, y él proponía que tiene que haber una selección local, que hay un problema en la selección brasilera, que están faltando futbolistas. Bueno. Mira cómo lo mataban a Diego Armando Maradona cuando dijo eso. ¿Qué? En la selección local, cuando le hizo jugar. Nosotros tuvimos una selección local y decían esto lo hacen solamente por show y no sé qué. Bueno, bienvenido sea. Hoy existe la selección local del ascenso, calcula, ¿no? En Argentina como estamos ya, me parece, sacando distancia en esas situaciones. Pero bueno, es un tema el jugador, el futbolista que pasó por acá. Yo decía, no sé, Maroni se me surgió mientras estábamos charlando. Un futbolista muy apetecible para ir a traerlo al instituto. Y hoy está... Tengo entendido que lo han ido a buscar en un par de ocasiones y no... Pero Javier Correa, porque también entramos en esta lógica. No traigamos más jugadores. Correa sería... Correa, goleador en Estudiante, Correa va a Chile, hace goles. No, Correa sería una bomba. Bueno, pero también estamos casi a la puerta de que Wanchope se le pase el tren, ¿no? No, para mí ya se le pasó a Wanchope el tren. Pero yo... Si el instituto necesita sí o sí un 9 y volvés a salir en el mercado de pases acá, en el de hoy... Sí, hoy yo lo veo a Wanchope en Huracán, no puede jugar en Huracán. Él es hacer lo mismo que lamentablemente hiciste con Silvio Romero. Por eso, para mí ya era hace un año atrás, Wanchope. Quiero leerlos a ustedes porque claramente, ¿qué buscás, qué no buscás? Nombré a Bruneta también, pasó por Belgrano, Leo Saqueira, decíamos ayer, que pasó por Belgrano. Ninguno de los dos se crió en Belgrano, claramente, no son pibes surgidos, pero te lo nombro Emiliano Rigoni, otra vez vuelvo a decir lo mismo. Veremos si es real lo que en algún momento plantearon de que Tomás Guidara no llegó a Belgrano porque el próximo lateral derecho de Belgrano va a ser Renzo Sarabia. Veremos si es real, faltan un mes. Veremos si Renzo se vuelve a calzar la camiseta de Belgrano. Tengo entendido que tenía contrato hasta el 2026 igual. Sí, pero de comunes acuerdos, todo puede pasar. 6 meses antes. Todo puede pasar de común acuerdo, no, y además también, no está jugando, no está haciendo recontra titular. Entonces todo puede pasar, que el Brasileirao se salva, o el equipo de Renzo se salva del sueldo, después Guarrela, veremos si es esa situación. Lo de Franco Mudo Vázquez ya lo contamos, si venía se la raza y Vázquez juntos, y sí, en el sueño de todos, qué lindo verlos jugar juntos. Después cuando los ponen en un equipo, ¿cómo hace para hacerlos jugar juntos? Rigoni tendrá chance, no tendrá chance, se terminarán. Rigoni se quedó estos meses sin jugar. Eso, Rigoni tengo entendido que está hace varios meses parado, frenado, sin jugar porque no arregló con ningún lado. En algún momento sonó en Independiente, en algún momento sonó fuerte en Belgrano, pero está ahí. Sí, y después me pregunto también, no sé, nombraste vos a Casíbar. Sí, Casíbar tiene menos de 30, ¿no? Sí, es casi de la edad de Rigoni. Sí. Son de los que se fueron a Rusia para el Mundial 2018 para que Rusia tenga mejores jugadores para poder promocionar el Mundial. Después Rusia le metió un cachetazo a todos se volvieron para sus lugares. Casíbar para mí ya hoy relanzó su carrera. Ya Casíbar está visto. Es un pedazo de jugador Casíbar. Bueno, pero en Rusia no lo veía. Entonces, por ahí convencer desde ahí también a los jugadores, decir, che, vénganse más jóvenes. Sí. Porque han vuelto un montón, volvieron viejos ya.
Bueno, ahí está, viejo, también, con ahí edad. está también el tema de los representantes. Ayer lo escuchaba hablar al representante Moreno que no está teniendo en la Fiorentina, no jugó nada, hace un año. Por ahí, viste, en Belgrano siempre él estuvo cómodo, él está tranquilo. Pero después el representante cierra con yo prefiero que se quede en Europa. Bueno, pero aparte muchas veces también es que cuestiona lo que los pasa es que fue, entiendo, hablaba de Ezequiel Arriola, el representante ex jugador de Belgrano, representante de Matías. En realidad, uno de los representantes, el representante local, después tiene un representante internacional, Matías Moreno. Y en realidad eso responde a la pregunta de Marcos. O sea, y no iba a decir tajantemente. No, es imposible volver a ver. No iba a decir tajantemente, pero a ver. Pero ya sé, pero digo, siempre detrás de los representantes hay esta cuestión de que los representantes dicen, yo prefiero que se quede jugando en Europa, prefiero que siga dando vuelta, que vaya al Leche, que vaya a que vaya al otro. Lo adoro a Marco. Es lo que le ha Marco. pasado a Lucas Romero, por ejemplo. Pero lo adoro, Marco. Pero si yo estoy sentado en la mesa, le digo, Marco, no hagamos preguntas pavas, o sea, que sabe que no va a pasar. No, es que verlo a Moreno de nuevo. Acaba de vender hace nada. O sea, Moreno tendrá, si le va mal en su carrera, tendrá lo mismo que pasó con Nahuel Busto. A Nahuel Busto lo primero que hicieron fue mandarlo a Sao Paulo, no a Talleres. O sea, lo bajaron un poquito y después volvió. No recuerdo jugadores que haya ido y vuelto. O sea, no, pasa que ese salto no. A Europa y vos, te pusieron 5 palos. Nada, ¿sabes qué? Pero ni en Boca ni en River lo recuerdo. O sea, Beltrán juega. Sí. Y no se me ocurre verlo Beltrán el año que viene. Che, no, te lo devuelvo, veamos cómo River surge. lo está buscando, ¿eh? ¿Qué? Aunque River lo está buscando. Sí, puede ser, qué sé yo. 3518-036661. Ese es nuestro número de WhatsApp para que ustedes se comuniquen con nosotros, para que digan lo que quieran, ¿no? Hola, estimados. Todos los jugadores que repatrió Talleres les falta preparación física, como a la mayoría del plantel. Ser un equipo solidario, que corran, que metan. Un ejemplo, Central Córdoba, en Libertadores invictos, todos meten. Creo que vengan muchos refuerzos, 2 o 3, y no renombres. Saludos, Claudio de Villa Carlos Paz. En el bloque que viene, quiero irme a la pausa, porque en el bloque que viene voy a sacar un escudo, voy a sacar espada, voy a sacar todo. Hola, en Talleres... Me está cansando lo de Central Córdoba, desde ya lo digo. Dale. Hola, en Talleres, según las estadísticas, ningún jugador repatriado rindió. Ni que hablar el costo altísimo de dinero que salieron. No deberían seguir cometiendo ese error. Una pregunta. ¿Qué profesión tienen los hijos y familiares de Fassi que ocupan cargos en Talleres? Espero que no sea no se argentinice el presidente. No se argentinice el presidente colocando a los familiares en puestos como hacen nuestros políticos, haciéndose creer que sus familiares son idóneos. Para cualquier puesto deberían dar la oportunidad a la gente idónea con currículum y exámenes de ingreso. Néstor de Belli. Tienen mejor preparación desde los papeles, ¿no? Sebastián Fassi y Gerardo Moyano Cires, que desde los papeles Andrés Fassi. Desde los papeles. Tiene mucha mejor preparación Fassi desde el currículum que quienes se están recién lanzando. Pongo esos dos ejemplos, puedo ponerlo también a Juan Fassi, que es el hermano de Andrés, que también está. Juan lo ha acompañado siempre desde el currículum al propio Andrés. Recordemos que Andrés desde los papeles es preparador físico. Sí. Después, con la Universidad del Fútbol, fue aprendiendo sobre la marcha. Ayer escuchaba también esto, ¿no? De los presidentes del fútbol argentino, lo que sea. Armando Pérez llegó a Córdoba siendo, con su antecedente, dueño de sus cosméticos. Dueño de sus cosméticos. O sea, yo entiendo, pero la verdad lo digo, Sebastián Fassi y Gerardo Moyano Cires han hecho cursos de todo lo que ustedes se imaginen a través de FIFA. De todo lo que se imaginen. Javier Pastore los está haciendo. Javier Pastore está todo el tiempo profesionalizándose para esto. ¿Es lo mejor? Y como dirigente yo me animo a decir que no solamente de los papeles, después tener mucha práctica. En la práctica sí. en los dirigentes. O sea, no te enseñan en la universidad del fútbol a sentarte contra un representante argentino. No te enseñan a sentarte a negociar con Grillo, ¿eh? No, es que la práctica... Por poner un ejemplo. No, por eso digo, la práctica, el fútbol. Buen día, hay varios jugadores que acá son superestrellas y en Europa casi ni juegan. Por ejemplo, Sosa. Ramón. Sí, tantos jugadores. Bueno, Sosa cuesta la adaptación también, seamos buenos. Recién lo escuché a Genesoni que es muy difícil la llegada de refuerzos a Belgrano. Bueno, es un daño. Van a llegar refuerzos a los clubes de Córdoba, quédense tranquilos, van a llegar. Es un mercado de pases más difícil siempre el de mitad de año. Siempre el de mitad de año es el más complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contratos superan ese 30 de junio. El fútbol argentino se cambió por esto, para que no sea hasta el 30 de junio los contratos, sino que sean hasta diciembre. Es complejo, pero bueno, algunos llegarán. Aparte es complejo porque los clubes van a esperar hasta el final, abre el mercado
de Europa, es el mercado fuerte de Europa. Entonces, al principio, apenas vos vas a buscar, los clubes te dicen, no, frenemos un poco, esperan ofertas, los representantes hacen su trabajo. Es un mercado difícil. Pero va a ser difícil para Belgrano, va a ser difícil para Talleres, va a ser difícil para Instituto, para Sarmiento, para Central Córdoba, para Barracas, para River, para Boca, para Racing, para Independiente, para el que ustedes quieran. ¿O ustedes sospechan que Boca y River se armaron como se armaron al principio de año solamente por capricho? O sea, River y Boca están armados para el Mundial de Clubes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la mayoría de los jugadores. Sí, a lo sumo ahora meterán alguna que otra bomba. Estamos a un mes exacto del Mundial. Uno que te venga, porque aparte el Mundial de Clubes te permite buscar un jugador para que juegue solamente para el Mundial de Clubes, aunque tenga la firma en otro lado. Sí. O sea, por ejemplo, Di María, que en su momento sonó poquito, podría jugar el Mundial de Clubes para River y para Boca, jugando y siendo jugador del Benfica. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sería, o sea, ¿no? Ver a un Di María, a un Otamendi. Bueno, por eso te digo, o sea, esto que voy a decir, che, Beltrán, suena, lo que sea, es por esto. Che, vení a jugar el Mundial de Clubes y hasta luego nos vemos. Es una decisión compleja, pero bueno, en eso están.